Huesos del viscerocráneo. El macizo óseo de la cara se halla situado en la parte anterior e inferior de la cabeza. Se divide en dos porciones llamadas esqueleto facial y mandíbula. Los huesos que conforman el viscerocráneo son dos huesos cigomáticos, dos huesos maxilares, dos huesos nasales, dos huesos lacrimales, dos cornetes nasales, dos huesos palatinos, un hueso vómer y la mandíbula. Empecemos describiendo al hueso maxilar. El hueso maxilar es un hueso par que participa en la constitución de la órbita, la bóveda palatina, las cavidades nasales y la fosa infratemporal. Además, constituye la pieza principal del esqueleto facial. Una apófisis palatina une al maxilar de un lado con su homónimo opuesto, formando parte del paladar óseo. Los maxilares así reunidos presentan un contorno inferior en forma de arco donde se ubican los alvéolos para los dientes superiores. El maxilar está formado por hueso compacto con pequeños islotes de tejido esponjoso en la base de la apófisis frontal, sobre todo en el borde alveolar. Continuamos con los huesos cigomáticos o hueso malar. El cigomático forma el esqueleto del pómulo de forma cuadrangular. Está constituido por tejido compacto y tejido esponjoso. En él se describe una vista lateral, es lisa y convexa y sirve de inserción a los músculos maceteros y cigomáticos. Una vista medial es cóncava, forma parte de las fosas temporal e infratemporal. Un borde anterosuperior que es cóncavo y forma el borde lateral y parte del inferior de la órbita. El borde posterosuperior que presenta una parte horizontal que se continúa con el borde superior de la apófisis cigomática. Un borde anteroinferior que es dentado, casi recto, limita la superficie de articulación con el maxilar, y un borde posterior que es rectilíneo, grueso y rugoso. Continuemos con el hueso nasal o huesos propios de la nariz. Los huesos nasales son dos pequeñas láminas unidas en la línea media. Están situados entre las apófisis frontales del maxilar y en la sutura frontonasal. Están constituidos por tejido compacto y atravesados por el canal vascular. Seguimos con el hueso lagrimal o ungis. Es un hueso par situado en la cara medial de la cavidad orbitaria. Es una lámina ósea delgada e irregular y está formada en su totalidad por tejido compacto. En su borde superior se articula con el borde nasal del frontal. En el borde inferior contribuye a formar el conducto nasolacrimal. En su borde anterior se articula con la apófisis frontal del maxilar y en su borde posterior se articula con la lámina orbitaria del etmoides. Seguimos con el hueso palatino. Es un hueso par profundo, contribuye a formar la bóveda palatina y está formado por hueso compacto. Se encuentra hueso esponjoso en la base de la apófisis piramidal. Está formado por una lámina horizontal que constituye la parte posterior del paladar óseo y una lámina perpendicular que se une a la precedente en ángulo recto. El palatino presenta tres apófisis, la inferior, que es la piramidal, que se dirige hacia el espacio que queda entre las dos alas de la apófisis pterigoides, y las otras dos situadas en el borde superior del hueso. Están separadas por una escotadura. Hacia adelante y arriba la apófisis orbitaria y hacia atrás y medial la esfenoidal. Continuamos con los cornetes nasales. Es una lámina ósea alargada horizontalmente, arrollada alrededor de su eje longitudinal. Se adhiere a la pared lateral de la cavidad nasal por su borde superior. Este hueso está compuesto por hueso compacto
y delgado y se halla enteramente tapizado por la mucosa nasal. Seguimos con el hueso vomer. Es una lámina ósea vertical y media extendida desde la cara inferior del cuerpo del esfenoides hasta la sutura palatina media. Forma la parte posterior del tabique de las cavidades nasales y está formada en su totalidad por hueso compacto. Es frágil y puede fracturarse y desplazarse hacia un lado provocando desviaciones del tabique. Y por último, la mandíbula. Es un hueso simétrico, impar y mediano. Es un hueso móvil situado en la parte inferior de la cara. Tiene un cuerpo de formación cava hacia atrás, semejante a una herradura, y sus extremos se dirigen verticalmente hacia arriba, formando con el cuerpo un ángulo casi recto. La mandíbula es un hueso extremadamente sólido, en especial a nivel de su cuerpo. El hueso compacto que lo forma es grueso y son necesarios traumatismos violentos para fracturarlo. El esqueleto facial. El macizo facial se halla unido al cráneo por medio de 6 pilares, 3 a la derecha y 3 a la izquierda. Estos delimitan regiones o cavidades que contienen a los órganos de los sentidos. La articulación temporomandibular a derecha e izquierda constituye la única conexión móvil entre el cráneo y el macizo facial. Las cavidades de la cara. Se distingue la cavidad oral, que es única y mediana, de las otras cavidades, que son pares y están situadas en forma simétrica con respecto al plano mediano, que son las cavidades nasales, las órbitas, las fosas pterigoides y las fosas infratemporales. Puntos craniométricos. Están divididos en dos grupos, los puntos medianos únicos y los puntos laterales pares. Empecemos con los puntos medianos. En número de 12 son: el punto mentoniano o gnatium es el centro del borde inferior mandibular, es el punto más inferior y anterior. El punto alveolar o prostión corresponde al punto mediano situado entre los dos incisivos medianos y superiores. El punto espinal o acantión es el vértice de la espina nasal anterior. El punto nasal o nación está situado sobre la raíz de la nariz, sobre la sutura nasofrontal. La glabela está situada entre los dos arcos superciliares. El ofrión se encuentra sobre la línea mediana a la altura del diámetro frontal mínimo. El bregma es el punto de reunión de las suturas coronal, sagital y metópica. El ovelión está situado a la altura de los dos forámenes parietales o de uno de estos. El lambda es el punto de reunión de las suturas sagital y lamboide. El ilion corresponde a la base de la protuberancia occipital externa. El opistion se halla al borde posterior del foramen magno y el bastión está situado en el borde anterior del foramen magno. Continuemos con lo que son los puntos laterales. En número de 16, 8 a cada lado son: el gonión corresponde al ángulo de la mandíbula. Pterión se halla en la fosa infratemporal. El dacrión está situado en el ángulo inferomedial de la órbita. El asterión es el punto de encuentro del occipital, del parietal y de la porción petrosa del temporal. El punto glenoideo es situado en el centro de la fosa mandibular del temporal. El punto yugular es el vértice del proceso yugular del hueso occipital. El punto cigomático corresponde al punto más saliente de la cara lateral del hueso cigomático. El estefanión está situado en el punto en que se encuentra la sutura coronal con la línea temporal. El esqueleto del tronco lo componen los segmentos cervical, dorsal o torácico,
lumbar y sacrococcigio, además de los 12 pares de costillas, donde los 7 primeras son las verdaderas, la 8, 9 y 10 son las falsas y la 11 y la 12 son las flotantes. Recordemos que deben su nombre a que las 7 primeras se articulan directamente con el hueso esternón gracias a sus cartílagos costales. La 8, 9 y 10 unen sus cartílagos al cartílago de la séptima costilla. Y la 11 y la 12 no tienen cartílago que llegue a unirse a ningún otro cartílago ni al hueso esternón. Aquí, en una visión lateral, podemos ver las curvaturas que presenta la columna en el plano sagital. Estas curvaturas son una lordosis cervical, una sifosis torácica, lordosis otra vez a nivel lumbar y sifosis a nivel de sacro y coxis. Estas curvaturas son normales en el plano sagital y no deben existir en el plano frontal, como podemos observar en la siguiente imagen. La visión en este caso posterior anterior, estamos viendo la columna desde atrás. Observamos la disposición de las distintas vértebras apiladas unas sobre otras. Por último, el sacro y más caudalmente el coxis. A nivel cervical, nos llamará la atención la morfología de las vértebras. Esta morfología va cambiando cuando el segmento es dorsal o torácico y vuelven a cambiar al nivel lumbar. Y por supuesto, mucho más distintas las vértebras fusionadas del sacro y del coxis. Observamos también cómo las apófisis espinosas están delineadas y las apófisis transversas paralelo al plano del suelo. En esta imagen podemos ver la visión anteroposterior en donde encontramos los cuerpos vertebrales. Cómo estos van ganando tamaño según el nivel vertebral se hace descendente. Es decir, los cuerpos lumbares son mucho más grandes que los cuerpos cervicales. También aquí llama especialmente la atención de la morfología del atlas y el axis que veremos más adelante, con su articulación tan peculiar, apófisis odontoides, con el arco anterior del atlas. Miramos también el espacio intervertebral. Recordamos que entre cada nivel vertebral se sitúa un disco de fibrocartílago, que es el que permite la correcta articulación de los cuerpos vertebrales. Este espacio en nuestra visión no está ahora mismo relleno por nada, sino que vemos el espacio virtual que ahí se genera. Pero si volvemos a la visión lateral, podemos aprovechar para reparar en los agujeros de conjunción. En la siguiente imagen podremos ver los agujeros de conjunción, que son los que se encuentran entre cada dos vértebras y por los que va a emerger un nervio espinal. Podemos ver también las articulaciones interapofisarias, es decir, la apófisis articular anterior en una vértebra con la apófisis articular inferior de la vértebra suprayacente. Es necesario recordar que estas articulaciones interapofisarias se encuentran en todos los niveles vertebrales, pero obviamente con una morfología diferente dependiendo del nivel. Por ejemplo, es diferente la morfología torácica a la cervical y a su vez es diferente esta con el nivel lumbar. En la visión posterior anterior de las vértebras cervicales podemos observar sus 7 correspondientes vértebras. En esta parte vemos sus apófisis espinosas, que son bituberosas, como podemos observar. También las peculiaridades del atlas y el axis, con el diente del axis que veremos mejor en un siguiente plano. También apreciamos un poco la apófisis transversa de cada una de estas vértebras. Tenemos aquí el atlas C1, axis o C2. También está el C3, que no tiene su propio nombre. Y asimismo C4, C5, C6 y C7. O también llamada la vértebra prominente por lo saliente de su apófisis espinosa, que observaremos también mejor en otro plano.
En la siguiente imagen, en una visión lateral, podremos ver los detalles de las articulaciones interapoficiales. Aquí están las apófisis articular anterior con la apófisis articular inferior. También en esta parte divisamos los cambios de las apófisis espinosas en los niveles cervicales. Es decir, cómo debido a la lordosis, las apófisis desde C3 a C6 están un poco hundidas, mientras que C7 ya es un poco más larga. Y de ahí es que viene su respectivo nombre como vértebra prominente. Y es palpable en el nivel cervical. También es necesario destacar el hecho de que en las apófisis transversas presentan un agujero con el mismo nombre por el cual asciende la arteria vertebral hasta entrar en el cráneo para contribuir con la vascularización del encéfalo. Ahora pasamos en esta imagen a ver la columna vertebral en una vista desde arriba, es decir, vista desde el atlas. Aquí podemos ver su arco anterior, su arco posterior, sus masas laterales. Es una vértebra que se comporta como un anillo y en su interior se aloja el diente del axis. Un ligamento cierra aquí esta articulación por detrás y deja la cavidad medular delimitada. Aquí estos cóndilos se articulan con los cóndilos del occipital para que en este agujero vertebral tenga continuidad con el agujero magno del occipital. Siguiendo con el nivel articular, bajamos ahora a revisar las vértebras dorsales o torácicas en una visión lateral. Pero en esto vamos a destacar las apófisis espinosas, que son muy puntiagudas y a la vez muy oblicuas. De manera que las apófisis espinosas de una vértebra no están a la misma altura de su cuerpo. Es decir, su cuerpo está unos centímetros más arriba, o sea, más craneal. También nos fijamos en sus apófisis transversas, donde nos llama la atención la presencia de una carilla que va a servir para articular con su correspondiente costilla. También destacamos que las costillas se articulan de un lado con la apófisis transversa correspondiente y por otro con el cuerpo de la vértebra, donde observamos esa impronta, esa carilla articular para su correspondiente articulación con la costilla. Observamos también cómo en la mayoría de niveles cada costilla va a articular con su vértebra correspondiente y también con la superior, exceptuando obviamente las dos últimas, es decir, T11 y T12, donde cada vértebra articula con su sola costilla correspondiente. En este nivel de aquí, como podemos observar en la T11 y T12. Aquí en la siguiente imagen podremos ver en una imagen ampliada lo que acabamos de hablar sobre las carillas articulares lisas y como decíamos cada una va a articular con su costilla de un lado con la apófisis transversa correspondiente. Aquí tenemos la siguiente imagen, la visión de una vértebra torácica de manera craneal. En este plano podemos observar el cuerpo vertebral, donde va a estar articulado el disco intervertebral correspondiente. También podemos destacar que posteriormente al cuerpo, lo que conocemos como arco vertebral, que tiene sus correspondientes partes, como son los pedículos, segmentos de huesos por los cuales el cuerpo se une al arco, la apófisis articular, en este caso tenemos la apófisis articular izquierda y asimismo la apófisis articular derecha, que sirven para articular con la vértebra superior. Posteriormente las apófisis transversas de un lado y el otro, y por último tenemos una lámina que comunica
a la apófisis transversa con la apófisis espinosa, dejando en su interior un agujero llamado agujero vertebral o raquídeo. En la siguiente imagen podremos ver una vértebra en la visión frontal, en donde destacamos aquí la figura cuadrangular del cuerpo vertebral. Y de ahí vemos las dos transversas y la oblicuidad de la apófisis espinosa. Y por último las apófisis articulares superiores e inferiores. Ya para finalizar con las lumbares, en esta siguiente imagen, podemos visar cómo las vértebras son más gruesas, con sus cuerpos vertebrales más grandes. De igual manera, las apófisis espinosa podemos divisar que no son afiladas, sino más bien rectangulares y están prácticamente al nivel de las vértebras. Y las apófisis transversas también tienen una morfología totalmente diferente a las anteriores. También podemos ver las apófisis transversas y las apófisis articulares en cada una de estas. Aquí vemos apófisis transversas y apófisis articulares, acá arribita. Y otra vez en la siguiente, para que tengan entendido, apófisis transversas y apófisis articulares. En la siguiente imagen vemos finalmente en una visión posterior, encontramos el sacro, con su cresta sacra media, aquí en esta parte, los agujeros sacros posteriores y aquí su conducto sacro por el interior, justamente por la parte delantera anterior a la cresta ilíaca. También vemos el coxis en un tamaño obviamente menor que el sacro. Luego acá en la siguiente imagen, en una visión lateral, vemos el sacro con su carilla auricular para articularse lateralmente con el hueso coxal o también denominado hueso ilíaco, formando la llamada articulación sacroiliaca. En esta imagen también podemos ver cómo queda ya conformada la cintura pélvica unida con el sacro. Anatomía de superficie del tórax. A continuación detallaremos cuáles son las líneas o pautas que utilizaremos al momento de explorar a un paciente. Encontramos la vista anterior, en la cual tenemos tres líneas importantes. La línea media external, la cual se extiende justo a nivel del esternón, pasando por la escotadura yugular suprarrenal, y desciende hasta el reborde costal, justo en apófisis sifoides. En ambos lados tenemos las líneas paraesternales, que están a 2 centímetros de la línea esternal. Y por último la línea media clavicular, que pasa por medio de la clavícula y a su vez se extiende justo por encima del pezón. Por su parte, la visión anterolateral encontramos tres líneas axilares, anterior, media y posterior. La línea axilar anterior se extiende por delante del pliegue axilar. La línea axilar media se extiende justo por el medio de la axila y de la línea axilar posterior. Por último, la visión posterior de igual forma se extiende una línea media posterior, la cual va sobre todas las vértebras de la espalda. Siguiendo la línea de la columna vertebral, las líneas escapulares se extienden justo por las escápulas de la pared posterior de la espalda y la apófisis espinosa de la vértebra número 7. Huesos del tórax. El esqueleto del tórax, caja torácica, es una jaula ósea formada por el esternón, las costillas, los cartílagos costales y los huesos de las vértebras torácicas. La caja torácica es más angosta en su región superior y más ancha en su región inferior. Encierra y protege los órganos vitales de las cavidades torácica y abdominal superior, como el corazón, los vasos sanguíneos principales y los pulmones. A continuación detallaremos cada una de las partes que conforman la caja torácica. Esternón. El esternón, comúnmente conocido como hueso del pecho, es un hueso impar, plano y angosto, situado en la parte anterior del tórax.
que mide alrededor de 15 centímetros y está formado por tres partes: el manubrio, el cuerpo y el proceso o apófisis sifoide. La parte superior constituye el manubrio. La parte media y la más grande tiene tres escotaduras. La primera escotadura situada en la parte superior y se denomina horquilla esternal. A los lados derecho e izquierdo respectivamente se encuentra la escotadura clavicular. Es en este lugar donde irá alojada la clavícula y donde se insertará el primer cartílago costal. El cuerpo tiene carillas articulares a cada lado, en sus bordes laterales para la articulación con los cartílagos costales de la tercera a la séptima costilla, junto con una parte del segundo cartílago costal. Su parte más inferior, denominado proceso o apófisis sifoides, es una proyección pequeña del hueso, que generalmente tiene forma puntiaguda. No se articula con ninguna costilla, pero brinda un punto de inserción para diversos músculos abdominales. Está compuesto por cartílago hialino, y este durante la lactancia y la niñez, y no se osifica completamente hasta los 40 años. Los primeros cartílagos costales se articulan con el manubrio. Los segundos se articulan cada uno con la articulación entre el manubrio y el cuerpo, y de los terceros hasta los sextos o séptimos se articulan con el cuerpo. Los cuatro cartílagos costales inferiores, séptimo, octavo, noveno y décimo, se unen entre ellos en serie formando el reborde costal o arco costal. Costillas. Son huesos planos, de forma alargada. Se las compara con arcos tendidos. Existen 12 pares de costillas numeradas del 1 al 12, desde arriba hacia abajo. Brindan soporte estructural a los costados de la cavidad torácica. Las costillas se alargan de la primera a la séptima y después se acortan hasta la 12ª. Cada costilla se articula atrás con su correspondiente vértebra torácica. Desde la primera costilla hasta la tercera, el tórax se amplía en forma de bóveda hasta 2/3 partes de su ancho total. Desde la tercera costilla hasta la séptima se engrosa un poco más en forma de cono. Desde la séptima a la 12ª, el tórax se estrecha un poco y las costillas se vuelven mucho más cortas. Del primer al séptimo par de costillas, por delante, se articulan directamente con el esternón a través de una franja de cartílago hialino denominada cartílago costal. Para comprender mejor la articulación de las costillas, decimos que los cartílagos costales contribuyen a la elasticidad de la caja torácica y así evitan que eventuales golpes sobre el tórax fracturen el esternón, las costillas o ambos, como podemos observar en el gráfico. Las costillas que tienen cartílagos costales y se articulan directamente con el esternón son las verdaderas, es decir, las primeras 7 costillas. Las articulaciones formadas entre las costillas verdaderas y el esternón se denominan articulaciones esternocostales, que son las que podemos observar en esta imagen. Los siguientes 3 pares de costillas son las denominadas costillas. Los siguientes 3 pares de costillas son las denominadas costillas falsas, porque sus cartílagos costales bien se articulan con el esternón en forma indirecta o bien no se articulan con el mismo o a su vez estos se sujetan al cartílago costal de las costillas superiores como podemos evidenciar. Estas falsas costillas se denominan costovertebrales, que se encuentran en este recuadro. Los pares de costillas, undécimo y duodécimo, se componen de costillas falsas denominadas flotantes, porque el cartílago costal anterior no se articula con el esternón. Estas costillas solo se articulan por detrás con las vértebras torácicas. A continuación detallaremos la parte de una costilla. La cabeza es una proyección del extremo posterior de la costilla que contiene 2 facetas articulares, una superior y una inferior. El cuello está constituido por una porción angosta de la costilla que se adhiere justo al lado de la cabeza. En la superficie posterior donde el cuello se une con el cuerpo se encuentra una estructura redondeada denominada tubérculo costal. La parte articular del tubérculo se articula con la faceta de la apófisis transversa de una vértebra
para formar articulaciones costovertebrales que mencionamos anteriormente. El cuerpo es la parte principal de la costilla. Un poco más allá del tubérculo se produce un cambio abrupto en la curvatura de la diáfisis. Este punto se denomina ángulo costal. La superficie interna de la costilla presenta una hendidura costal que protege los vasos sanguíneos y los pequeños nervios intercostales. Como un ejemplo de costillas podemos presentar los movimientos de la caja torácica con relación al tronco. Cuando se hace un movimiento de tronco hacia adelante, es decir, una flexión, lo que sucede con las costillas es que el espacio intercostal se estrecha, por lo cual las costillas se aproximan unas a otras. En cambio, si realizamos movimiento contrario, es decir, una extensión de tronco, las costillas se separan unas a otras. Se abren las costillas y el espacio intercostal aumenta. Por otra parte, si se realiza una inclinación lateral, las costillas del mismo lado se juntan, el espacio intercostal se reduce. En cambio, el espacio intercostal contrario se abre, es decir, aumenta. Si se maneja una rotación de tronco, este gesto lo que se da es que la costilla del lado hacia el que se produce la rotación retrocede, a diferencia de la otra que se aproxima.